para iluminar ciudades, energizar trenes y para efectuar cálculos complejos en las computadoras. Las imágenes que se ven en televisión son posibles gracias a la electricidad. La electricidad también ocurre en la naturaleza en forma de relámpagos. La electricidad se forma por el movimiento de electrones. Todo lo que nos rodea consta de átomos que están hechos de tres partículas importantes: los electrones, los protones y los neutrones. Los protones tienen una carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen una carga negativa. Los protones y neutrones se localizan en el núcleo del átomo y están unidos firmemente. Los electrones con carga negativa giran alrededor de su núcleo en lo que se llama un campo de energía. Usualmente, un átomo tiene un número igual de electrones y protones para que permanezca eléctricamente neutro. Sin embargo, si un átomo pierde uno o más de sus electrones, su carga cambia a positiva. Por otro lado, si el átomo gana electrones, su carga se vuelve negativa. Ya tengan una carga negativa o positiva, a los átomos se les llama iones. Cada ion cargado ejerce un campo eléctrico alrededor de sí mismo. Las partículas cargadas ejercen una fuerza sobre las demás, aun cuando no estén en contacto físico. Los átomos y las partículas con una carga igual se repelen entre sí, pero los átomos con cargas opuestas se atraen. La electricidad se divide en dos categorías: la electricidad estática y en la corriente eléctrica. Las cargas eléctricas estáticas existen en un objeto con carga positiva o negativa porque tiene un número igual de electrones y protones. La corriente eléctrica se refiere al flujo de electrones o iones que atraviesan un conductor. A la electricidad que usamos día a día se le conoce como corriente eléctrica. Electricidad estática. El ejemplo más poderoso de la electricidad estática es el relámpago. El movimiento rápido de moléculas en las nubes provoca la formación de bolsas de partículas cargadas negativa o positivamente. Mientras esas áreas de iones con cargas opuestas crecen en tamaño, la atracción entre esas dos áreas se incrementa. Al final, una súbita carga de descarga estática salta de una de esas áreas a la otra. Esas descargas estáticas, conocidas por relámpagos, se presentan entre las nubes, dentro de las nubes o pueden alcanzar la Tierra. Los relámpagos son un fenómeno destructivo y peligroso que es responsable de miles de incendios forestales, cientos de incendios en edificios, además de matar a cerca de 100 personas anualmente en Estados Unidos, como resultado de descargas directas. Los pararrayos están instalados en edificios altos y en otras estructuras susceptibles de ser presa de los relámpagos con objeto de evitar daños. El movimiento entre dos objetos en contacto puede provocar que un objeto pierda electrones mientras que el otro objeto los gana. Si cepillamos el cabello rápidamente, el cabello da electrones al cepillo. Así, el cabello es atraído al cepillo por poseer una carga eléctrica opuesta. La cantidad de carga eléctrica de un objeto se mide en coulombs. La unidad se llama así en honor del científico francés Charles Coulomb. Coulomb fue uno de los primeros científicos en investigar las fuerzas provocadas por la electricidad estática. Un coulomb se define como una carga eléctrica de 6.25 multiplicada por 10 a la 18 electrones o protones. Un objeto que gana 6.25 por 10 a la 18 electrones tiene una carga estática de 1 coulomb. El objeto que entrega electrones también tiene una carga de 1 coulomb porque ahora tiene la misma cantidad de protones en exceso. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica se genera en una fuente, como puede ser una batería o un generador. La fuente crea una fuerza electromotriz. Ordinariamente, los electrones o iones en una sustancia se mueven al azar. Sin embargo, una fuerza electromotriz provoca que las partículas cargadas en una sustancia fluyan continuamente a través de un material llamado conductor, lo que produce la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Los conductores. Un conductor es un material que permite que los electrones fluyan fácilmente por él. Muchos metales son conductores. Esto es porque la mayoría de ellos tienen al menos un electrón libre por átomo.
Los electrones libres no están unidos con firmeza a sus átomos y pueden moverse de un átomo al otro. La corriente eléctrica en un cable consiste de un flujo de electrones libres. Ciertos líquidos también pueden usarse como conductores de electricidad. El agua no es en particular un buen conductor de electricidad. Sin embargo, si una pastilla de sal que consta de iones de sodio positivos e iones de cloro negativos se disuelve en el agua, estos se separan y se mueven libremente. Cuando una fuerza electromotriz pasa a través de esta solución de agua y sal, los átomos de cloro y de sodio se moverán en direcciones opuestas. El flujo de esos iones forman una corriente eléctrica. Algunos gases, como el neón, también pueden conducir electricidad. Los átomos del gas colisionan constantemente, produciendo iones positivos y los electrones libres que forman una corriente eléctrica. En un alambre metálico, que es donde fluye comúnmente la corriente eléctrica, solo conduce electrones con cargas negativas. Esos cables eléctricos están cubiertos con materiales llamados aislantes. Materiales como la goma y el vidrio no permiten que los electrones fluyan libremente porque los electrones que los forman están firmemente unidos a los núcleos de sus átomos. Los electricistas y técnicos usan botas de goma y guantes con relleno de hule para aislarse de los enormes flujos de electricidad con los cuales trabajan. El voltaje. Los electrones fluyen a través de un cable porque el exceso de electrones en la terminal negativa del cable tiene un potencial energético mayor que los electrones de la terminal positiva. La diferencia del potencial de energía entre un electrón en la terminal negativa y otro en la terminal positiva se llama diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre las terminales se mide en volts, en reconocimiento al científico italiano Alessandro Volta. La batería de un auto tiene una diferencia de potencial de 12 voltios. El tomacorriente típico tiene una diferencia de potencial de 110 volts. Otra diferencia entre la batería de un auto y los tomacorrientes es que las baterías son CT o corriente directa, mientras que los tomacorrientes son AC o de corriente alterna. La corriente directa siempre fluye en una dirección. La corriente alterna revierte su dirección en ciclos. En los Estados Unidos, la corriente eléctrica viaja a 60 ciclos por segundo. Esto se refiere a 60 Hz. Ya sea alterna o directa, toda la electricidad fluye en caminos llamados circuitos. Para obtener un trabajo útil de una corriente eléctrica, algunos dispositivos eléctricos como una bombilla o un motor se colocan en el circuito. El circuito puede ser algo tan sencillo como las luces de un árbol de Navidad o tan complejo como los circuitos integrados de una microcomputadora. Circuitos en serie y en paralelo. Hay dos tipos básicos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. En un circuito paralelo, la corriente atraviesa un dispositivo eléctrico y no atraviesa otro dispositivo. Por lo tanto, si falla un dispositivo en el circuito y hay otro dispositivo en el circuito, este continuará operando. En los circuitos en serie, la corriente debe atravesar todos los dispositivos conectados en el circuito. Si un dispositivo en el circuito falla, todos los dispositivos en el circuito se apagarán y el circuito no continuará transportando electricidad. Resistencia, ohms y amperes. Para que la electricidad fluya a través de un circuito, el flujo de electrones debe ser lo suficientemente fuerte para superar la resistencia del circuito. La resistencia se opone al flujo de electricidad y consume potencia en los circuitos al convertir energía eléctrica en calor. La resistencia se mide en unidades llamadas ohms. Los conductores, como los de cobre y oro, poseen una baja resistencia. Los aislantes, como el vidrio o el hule, tienen una alta resistencia. El flujo de electricidad se mide en amperes o amps. Los amperes miden el número de cargas eléctricas o coulombs que pasan por un punto del cable por cada segundo. Si el cable tiene un coulomb de electrones que lo atraviesa por segundo, decimos que lleva una corriente de 1 amperio. El nombre de amperio se debe al científico francés André Ampère, que estudió las relaciones entre la electricidad y el magnetismo.